Premar, que ya comenzó a grabar. Listo. Gracias, Julián, muy amable. Listo, dice. Entonces, esto es un éster. Entonces, siempre digo, en la etapa 1 ocurre la protonación del éster. El éster, que es este, siempre lo rayo, siempre que yo lo raye, digo el nombre. El éster reacciona en un medio vacío, que eso significa el H+. Esta rayita de acá se lee de la tal manera que es reacciona para producir y lo que produce, ¿cierto? Entonces digo, el éster reacciona en un medio vacío para producir un carbonilo, ¿cierto? Esto se llama un carbonilo. Carbonilo. Bueno, ahí me disculpan la letra, pero escribir en esto es miedoso. En la etapa 2, la adición nucleofílica del agua al carbonilo. Entonces acá me están diciendo que tengo este carbonilo, ¿cierto? Que le estoy agregando agua y que esto reacciona para producir, ¿cierto? Entonces aquí yo digo, bueno, ¿qué es esta cosa? Entonces yo veo que esto tiene un COC. Entonces yo digo que un grupo funcional que sea ROR. Esto es un éter, ¿cierto? ROR. Es un éter, listo, entonces yo ya sé que eso es un éter. De igual forma, como yo los aprecio tanto a los dos, les hice un quiz de todos los grupos funcionales que después de la clase se los mando. Listo. En la etapa 3, ocurre el equilibrio ácido-base que transforma el metóxido, ¿cierto? ¿Qué es un metóxido? Es lo que conocemos como un éter. Exacto. En un buen grupo saliente, o sea, el metanol. Entonces yo digo que el metóxido o el éter, como le quiera decir, reacciona para producir un metanol, ¿cierto? Entonces ya luego me dice la eliminación del metanol. Entonces el metanol... Sí, señorita, dígame. Eso es una pregunta muy interesante y muy bien, María José, ¿cierto? María José, ¿cierto? Listo, María José. Hay veces los compuestos se reacomodan, ¿cierto? Se reacomodan sin necesidad de que estén reaccionando con algo. Eso pasa mucho en la naturaleza, ¿cierto? María José tiene bicicleta. Pero bueno, tú has visto que una bicicleta, usted tiene bicicleta, la compra, esta nuevecita, muy bonita. Después de unos más o menos 5 años, la bicicleta está como naranja, como amarilla, como roja, ¿cierto? Por toda la bicicleta, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos que se oxidó, ¿cierto? Pero vea que eso no tiene nada que ver con ningún, y que digamos que nunca la tocó, nunca la lavó, ni nada por el estilo, sino que nunca la utilizó. Pero vemos que la bicicleta se oxida. Entonces eso pasa con el ambiente. Entonces no necesariamente es que se le puede agregar algo, sino que en algunos casos los compuestos ocurren por procesos que ellos mismos van generando, se pueden ir reacomodando, se pueden ir rompiendo enlaces, que es algo que puede pasar muy fácilmente en la naturaleza. Y esto va produciendo que un compuesto, aún sin tocarlo, sin hacerle nada, pueda cambiar a otra cosa. Hay algo muy clásico, ¿cierto? De toda la cultura que es la aguapanela, ¿cierto? ¿Quién toma aguapanela ustedes dos? Ninguno, esta gente. Ninguno, esta gente es muy pupi, parce. María. Bueno, entonces, digamos, ¿cierto? ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque vea que ustedes hacen la aguapanela, ¿cierto? Ustedes hacen la aguapanela y al término de 2 días, ustedes toman la aguapanela y ¿qué sienten? Eso, que está picha, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien tocó la aguapanela? No, ¿alguien le agregó algo? Tampoco. ¿Qué pasó? Que esa aguapanela pasó de ser aguapanela a ser vinagre.
Ah, entonces por ahí es que dicen las abuelitas o las mamás, ah, es que la aguapanela está a vinagre. Es porque ella misma, ese azúcar de la aguapanela se convirtió todo a vinagre. Pero ¿quién la tocó? ¿Quién la tocó? No, nadie. Nadie la tocó. Eso fue porque el mismo compuesto fue produciendo, se fue cambiando, se fue reordenando y pasó de ser azúcar a ser vinagre, ¿cierto? Claro. Sí, exacto, muy bien. Claro los ejemplos, María José. Bueno, adición nucleofilia. Ah, bueno, otra cosa. ¿Qué significa nucleofila, cierto? ¿Qué significa filia o filia? Cuando ustedes dicen algo no, filia. Cuando usted le dice, ah, tengo filia, ¿cierto? O, no sé, gatofilia. ¿Qué significa, por ejemplo, las cositas así que dicen filia? Significa atracción, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que adición nucleofilia es que el agua siente atracción, por eso aquí está la flechita, hacia este carbono. ¿Sí? Sí. Y eso significa la palabra, siempre que algo termina en filia, significa atracción. Un ejemplo muy feo, pedofilia, ¿cierto? ¿Qué significa? Que le gustan los niños. O bueno, en cierto caso las niñas. No. Sí, nada más, por ejemplo, entendió usted, yo creo. María. Listo, claro, zoofilia. Listo. Etapa 4. Eliminación del metanol. El metanol, mira que aquí tenemos metanol, tranquilito, y mira que es el mismo metanol que reacciona desde su misma estructura, ¿cierto? Mira que acá este OH que hace parte del etanol está reaccionando para ese mismo OH poder irse, o sea, el OH como que se va, ¿cierto? Sin que nadie lo toque, nadie lo ha tocado, pero él mismo toma la decisión de irse y esto reacciona para formar lo que ya tenemos acá, que será un ácido carboxílico y un alcohol, ¿cierto? ¿Cuál fue mi materia prima? ¿Con qué comencé? Con un éster, ¿cierto? Comencé con un éster y terminé teniendo un, un ácido carboxílico y un alcohol, que en este caso sería el metanol. ¿Claro eso ahí? Dime. Eso, cierto. Acá estamos hablando del sistema de reacción y el sistema de reacción es cuando mi grupo funcional, en este caso los ésteres, no es un producto, sino que es el reactivo principal. ¿Sí o qué? María José, ¿claro? Sí, señorita. Eso, aquí este es el ácido carboxílico y este es el metanol. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Cualquier duda, cualquier pregunta, eso me la van haciendo. Listo. Entonces, ahora, hidrólisis básica de ésteres, lo que conocemos en algunos casos como saponificación. ¿Qué es la saponificación? Ah, pues la saponificación es cuando se utiliza mucho para producir los jabones, ¿cierto? Así que los ésteres son la materia prima, ¿cierto? Son los reactivos para producir los jabones, ¿cierto?
Entonces lo que conocemos como saponificación, eso ocurre mucho en la industria, pues obviamente de los jabones. ¿Y eso qué? Entonces, ¿cómo ocurre? Pues yo tengo un éster, ¿qué es esto? Esto es un éster, y reacciona en un medio básico, ¿cierto? El agua tiene dos iones, el H+, que es el medio ácido, y el OH-, que es el medio básico. En este caso estamos en un medio básico, entonces el éster reacciona con, entonces acá me dice adición nucleófila, ¿cierto? O sea que este OH siente atracción por este carbono. Entonces el éster reacciona en un medio básico, perdón, para formar un éter o lo que conocemos en algunos casos como un metóxido. Listo, entonces yo con este metóxido es el mismo que está acá. Miren los dos que este reacciona solito, ¿cierto? Él nadie lo está tocando, sino que sus propios enlaces, sus propios elementos o átomos están reaccionando y este mismo metóxido reacciona para formar un grupo carbonilo, un grupo carbonilo que este sería un ácido carboxílico y también produce un eh, un epóxido, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que produce acá? Esto se llama, como tiene solo un carbono, se llama metóxido, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí me dice que ya me dice acá que es un metóxido. En la etapa 3 dice que ocurre un equilibrio ácido-base entre el ácido carboxílico, o sea este, y el metóxido, que sea este. Este equilibrio muy favorable desplaza los equilibrios anteriores hacia el producto final. O sea, esto de acá, dígame, claro señora, tranquila. ¿Cómo así? ¿Cuál? Nitroxio, sí. Esto es un, esto le decimos un éter, eso es un éter, o nitroxio. O sea, esto es lo que tenemos. Sí, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que le da? O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, R o H, independientemente que esta cadena sea una cadena de 1000 carbonos, solo por el hecho de tener este OH, se va a llamar un alcohol. Así que en la química orgánica yo siempre nombro los compuestos por el grupo funcional de importancia que tengan. Y en este caso el grupo funcional más importante es el éter, en este caso un metóxido. Entonces yo digo que esto es un metóxido. Si no lo quiero decir así como para nada, no es que me enredo diciendo metóxido, metóxido acá. Entonces digo, este es un éter que reacciona para formar un ácido carboxílico y un metóxido. Listo. O lo puedes decir, un metóxido reacciona para formar un ácido carboxílico y otro metóxido. Listo. Mira que ahí me sobresalgo del problema pero son dos formas de decirlo, ¿cierto? Ahí ya tú decides cuál. ¿Claro? Esta muchacha se... no, esta muchacha me durmió. No, ya dice que no. Bueno, pero no. Este equilibrio, muy favorable, desplaza los equilibrios anteriores hacia el producto final. Entonces mira que esto que yo tenía acá es con lo que yo arranco acá y esto reacciona para formar, entonces ¿qué es esto? Que el ácido carboxílico y el metóxido reaccionan para formar ¿qué? El anión de ácido carboxílico. ¿Por qué anión? Porque acá tienen menos, mira acá tienen menos, y reaccionan para formar un anión de ácido más el metanol. ¿Qué pasa? Como pueden ver, estas rayitas, aquí hay dos rayitas, ¿cierto? Eso significa que la reacción es reversible. ¿Qué significa reversible? ¿Dónde hay la palabra? ¿Qué es eso tan enredado? Significa que si la reacción es reversible, puede ocurrir de acá para acá o puede ocurrir de acá para acá, ¿cierto? Están en el constante cambio, ¿cierto? Este H
Voy a tratar de cogerlo solito. Este H está como muy bipolar. Entonces, un día está acá, bueno, en un segundo está acá y en el otro segundo está acá. Y ya no está acá, ¿sí ven? ¿Sí? El ambiente, sí. El ambiente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Como esto está negativo, entonces este H siente atracción por este, ¿cierto? Y entonces ya está acá. Pero entonces como este quedó negativo, entonces se siente atracción por este. Entonces se viene otra vez. Ah, entonces queda otra vez acá igual a esto. Entonces, y como esto está negativo, entonces se viene para acá otra vez. Y luego, y está en ese constante cambio, ¿cierto? Como digo, es como si no se decidiera con cuál estar. Entonces está cambiando, está cambiando. Entonces, siempre, si él está acá en el ácido carboxílico, pues este compuesto de acá va a quedar negativo. Y como el H es positivo, acá está, el H más, como este H es positivo, pues va a buscar algo negativo. Cuando ya se viene de esta acá, queda algo como esto, pero aquí ya queda el negativo. Entonces, como él es positivo, va a querer ir a lo negativo. ¿Claro? María José. Este de acá se llama metanol. Le queda un anión de ácido carboxílico y un metanol. ¿Correcto? ¿Qué cosa? Esta reacción, esta parte de acá. Eso sería así. Esto sería de la siguiente forma. Un ácido carboxílico reacciona con un metóxido de manera reversible para formar un anión de ácido carboxílico más metanol que está en constante cambio hacia los reactivos. Y así yo leería la reacción. ¿Claro? Bueno, seguimos. Listo, entonces dice, hidrólisis de lactonas. Entonces, ¿qué son las lactonas? Ah, entonces tenemos acá que tengo esta lactona, esto es una lactona, y entonces, ¿qué pasa acá? Esta lactona reacciona en un medio ácido, bueno, si se enreda mucho, de igual forma, ¿cierto? Acá hay como algo que pueden decir antes de comenzar a explicar la reacción, siempre están comentando ahí, tienen que tenerlo en cuenta. Una lactona reacciona en un medio ácido, siempre la H más significa medio ácido, para producir un, un catión, ¿cierto? Como es positivo, se llama un catión de lactona, que reacciona con H2O, esto es agua, entonces reacciona con agua para formar un, un éter. ¿Por qué es un éter? Porque tiene un carbono, uno dentro de dos carbonos, y este con agua reacciona para formar un éter. Este éter reacciona para formar un alcohol, ¿cierto? Porque tiene puros grupos OH, sería un alcohol. Este alcohol reacciona para formar un, un, es un carbonilo y un OH. Ah, esto se llama un ácido carboxílico. ¿Claro? Lentamente. Ah, vale. ¿Qué les quedó claro? Dime, Julia, María José. Sí, sí, Juli, además de igual forma, pues paso esta mañana el video.
Yo soy como medio... Bueno, de igual forma lo voy a repetir como para si no alcanzan a escribir algo o si algo no quedó muy claro en el video. Entonces, una lactona, que sería básicamente un éster, básicamente esto es un éster, reacciona en un medio ácido para formar un catión de éster o un catión de lactona, quien reacciona con el agua o que reacciona con el agua para formar un éter y este éter reacciona para formar, reacciona como solo, espontáneo, espontáneamente reacciona para formar un alcohol. Este alcohol reacciona para formar un ácido carboxílico. Sí, esta. Sí. Ah, esa es una muy buena pregunta, María José, pero ponle cuidado. Este medio ácido es cuando va hacia allá, o sea, cuando esto pasa de aquí hacia allá. O sea, cuando este pasa de aquí hacia acá. Pero cuando pasa de acá, hacia el ácido carboxílico, mira que no hay nada arriba. Entre ácidos y básicos. Sí, listo. Transesterificación hacia de ésteres. Señor, trans, ¿cierto? El trans. Esterificación. ¿Qué significa esterificación? ¿Qué significa la palabra esterificar, ¿cierto? Eso, eso sería todo. No, este muchacho estás volando, no. No, ya, mate pues. Transferificación hacia de este. Entonces, voy a transformar algo en un éster a través de algo ácido. Ah, vean, por acá yo veo que está algo ácido. ¿Sí o qué? Listo. Eso es lo que estoy haciendo yo. Entonces, ¿yo qué digo? Etapa 1, protonación del éster. O sea que protonar es que lo estoy poniendo en un medio ácido. Entonces, un éster reacciona en un medio ácido para formar. ¿Qué era esto? ¿Cómo es que llamaba esto? Ah, esto se llamaba un meta, un alcohol. ¿O es un? Ah, no, no, esto es un éter, muy bien. No, sí, sí, me enredé fue con esta parte, me enredé con esta parte. No, esto es un éter, muy bien, Julián. Este, este entonces sufre una adición nucleofílica, o sea, este alcohol de acá siente atracción por este carbono, ¿cierto? Entonces, este éter reacciona para formar, ahora sí, un alcohol. Entonces, esto que está acá es lo mismo que está por acá. Entonces, este alcohol reacciona para formar un éter, ¿cierto? Sí, porque mira que acá tenemos carbono, oxígeno, carbono. Esa es la complicación. Bueno, acá puede ser un éter o puede ser un alcohol. Vamos a dejarlo como que es un alcohol todo, mejor. ¿Sí? Entonces vamos a ver como que esto es un alcohol y esto es un alcohol porque aquí también tiene el grupo OH. Entonces, dime María José. Bueno, eso voy a hacer. Voy a comenzar como que otra vez esta parte de acá. No, es que le metí la chancleta a esa vuelta. Ah, listo. Entonces otra vez. En la etapa 1 ocurre la protonación del éster. El éster reacciona en un medio ácido
para formar un éter. Este éter pasa por un proceso en la segunda etapa de adición nucleofílica de un alcohol al carbonilo. Acá me están diciendo que un alcohol se adhiere al carbonilo, o sea, esto. ¿Cierto? La misma etapa me lo está diciendo. Entonces, este éter, el alcohol, viene y siente atracción por este carbonilo y este alcohol con el éter reaccionan para formar un alcohol. Este alcohol reacciona en la etapa 3, equilibrio ácido-base, que transforma el metóxido. Ah, bueno, acá me están diciendo ya que esto es un metóxido. Yo tenía la duda de que sea un éter o un alcohol. Entonces no, esto lo vamos a dejar como un metóxido, mejor. Ya que me están diciendo acá. Transforma el metóxido, ya que este metóxido reacciona para formar esto sí sería un alcohol, y este alcohol reacciona para formar un éster y metanol. Otra vez. Es que Ya miro. O sea, ¿en cuál etapa? En esta. Entonces, eso sí, voy a repetir otra vez esto. Voy a repetir porque también yo me enredé en una parte. Porque realmente ese compuesto no se sabe si era étero o alcohol porque tenía los dos grupos funcionales. Pero pues en este caso ya descubrí que esto es un metóxido, ¿cierto? Entonces, el éster, bueno, todo esto. Acá me queda que esto es un éter. Este éter reacciona con el alcohol para formar el metóxido. Este metóxido reacciona para formar un alcohol. Este alcohol reacciona para formar un éster y metanol. ¿Claro? sí, entonces Sí. Regálame un momentico que, no sé, pero me tocaron a la puerta, así que ya vengo. Vicky. ¿De parte? Ah, bueno, no lo digo. Regálame un momento. Muchas gracias.
Listo, listo ya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya? ¿Qué- Señor. Sí, señor. Eso sería todo. Eso sí, muy bien. Este H que estaba por acá sintió atracción por el oxígeno y se vino para acá. Muy bien, Julián. Esos son los detalles que tiene que tener. Listo, seguimos, muchachos. Transesterificación en medio básico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta reacción? Eso es todo. Eso es todo. Es muy bien. ¿Qué ocurre? Que un. Entonces, ¿esto cómo se le diría acá a esta diapositiva? Que un éster reacciona con. ¿Esto cómo se llama? Ah, esto se llama acetato de sodio y ácido. Ya no, y esto es etanol. Entonces, el éster reacciona con acetato de sodio y con etanol para formar un éster y para formar un metóxido de sodio. Ah, ¿y que cómo ocurre la reacción? Pues ocurre en dos etapas. En la primera etapa, una adición nucleofílica del agua al carbonilo. Y entonces ocurre que este éster
que está acá, ese éster reacciona con un etóxido para formar un metóxido, y este metóxido reacciona para eliminar en forma de éster y en forma de metóxido. ¿Claro? Sí, señor. ¿Claro? Eso, eso sería todo. Eso, todo. Eso. Entonces, uno, etonato de metilo. Antes yo digo, el etonato de metilo reacciona con acetato de sodio más etanol para formar dos. ¿Cómo se llama dos? Etanoato de etilo más metóxido de sodio. Listo, eso sería todo. El etanoato, o sea, el 2. El 2 es un éster. Sí, muy bien. ¿Claro? Ay, madre, que dice allá. Sí. Eso es lo primero. Esto acá eso es un metóxido. Esto acá o esto acá. Ah, son los reactivos. Este se llama acetato de sodio y este se llama etanol. Julián, de igual forma está el video, no me preocupe. Listo. Entonces, hidrólisis, conversión a ácido, ¿cierto? Entonces, ocurre que el cloruro de propanoilo, o sea, esto, reacciona con esta molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? No, no, tampoco. Les voy a borrar la línea roja para que vean. Otro intento. ¿Cómo llamará esto? Agua. Muy bien. Los mucharejos. Listo, dice, el cloruro de propanoilo reacciona con agua para formar ácido propanoico al 100%, o sea, puro, y ácido clorhídrico, o solo digo que un ácido. El mecanismo de esta reacción es que el cloruro de propanoilo es atacado por el oxígeno del agua, o mejor dicho, el oxígeno del agua ataca el carbono del carbonilo del grupo de cloruro de propanoilo, y esto reacciona para formar un intermedio en donde el grupo, el grupo Cl, o sea el cloro, es reemplazado por el O, y esto se le agrega H para formar un OH, y de esta manera obtengo el ácido carboxílico, que en este caso se llama
ácido propanoico. ¿Sí o qué? Sí, profe. Ah, no, no hace nada. Es como un producto que también queda por ahí, pero no. No, porque no se muestra. Para ácido clorhídrico, porque pues no es tan importante, pero de igual forma ese ácido clorhídrico se ocurre de este hidrógeno que se sale, porque este hidrógeno sale, que le pongo esto por acá para que no sea tan lleno, este hidrógeno de por acá sale, o sea, este cloro lo echa, ¿cierto? Este cloro lo echa, y este hidrógeno se va por cuenta propia, entonces tengo por acá hidrógeno más, y por acá tengo un Cl de esto, ¿cierto? Como dicen por ahí, los opuestos atraen, entonces se juntan estos dos y me forman el HCl. ¿Claro? Listo, ya me gustó. Entonces, la otra que dice amoniólisis o aminólisis, conversión a amida, ¿cierto? Entonces yo digo, el cloruro de propanoilo reacciona con 2 moles de metilamina que reaccionan con benceno a 5 grados Celsius para formar N-metilpropenoamida al 68%, o sea que no está completamente pura, y cloruro de metilamonio. ¿Que cómo ocurre esto? Pues el nitrógeno de la metilamina ataca el carbono del grupo carbonilo y esto reacciona para formar un estado intermedio que se convierte a cloruro, no, perdón, a N-metilpropanoamida. Cloruro de propanoilo es un cloruro de ácido. Esta metilamina, pues ahí ya me están diciendo el nombre, es una amina. No, dice que son 2 moles, sí, dice que es una reacción que necesita, para que reaccione esto, necesita 1 mol de esto con 2 moles de esto. Es como haciendo el arroz, ¿cierto? Una arroz por 2 de agua. Bueno, o dos de agua por una arroz, yo no me acuerdo cómo es la vuelta. A veces. Listo, ¿cierto? Y que cómo se llama la N-metilpropanoamida. Pues ya sabemos que termina en amida, o sea que es una amida. Y que un metil, dígame. No, N-metilpropanoamida. Esta, metilamina. Entonces, sí, con benceno a 5 grados Celsius. Porque este cosito de acá es un benceno. Sí, con benceno a 5 grados Celsius. ¿Por qué reacciona con benceno? Muy bien, le voy a decir por qué reacciona con benceno. Pues el benceno es un grupo aromático que participa en la síntesis de las amidas. Listo. ¿Listo? María José, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, listo. Esta reacción es facilísima, ¿cierto? Esto es un ácido carboxílico. Aquí ya estamos hablando de los métodos de obtención, o sea, cómo obtengo los ésteres. ¿Cómo hago para
crearlos, sintetizarlos, obtenerlos, como quiera, ¿cierto? Entonces, en este caso, reacciona un ácido carboxílico con un alcohol para producir un éster y agua. Esa reacción sí está súper fácil, ¿cierto? No, señor, un ácido carboxílico. Ácido carboxílico reacciona con un alcohol para formar, ahora sí, el éster y pues también me forma agua. Ya, eso es todo. Listo, sigue. Sistema de reacción del grupo funcional para obtener los haluros de acilo. Ah, bueno, entonces acá vean. El ácido carboxílico ataca al azufre del cloruro de tiorilo para formar un estado intermedio donde se obtiene una base más cloro y esto reacciona para formar un cloruro de tiorilo nuevamente más una base. ¿Qué base? Una base cualquiera, puede ser cualquiera. Y para generar otro estado intermedio, o sea, estado intermedio es cuando el sistema se está reacomodando. Y esto me produce un cloruro de acilo, que es uno de los tantos haluros de acilo, más dióxido de azufre, más cloro. ¿Sí? ¿Listo? Listo, muchacho. Entonces eso sería todo. Ya aquí le das con las conclusiones. Por derechos de autor siempre ponemos las referencias de dónde saqué la información, las imágenes y todo. Y eso. Sí, señor. Todos son libros. Por eso son referencias bibliográficas. Si fueran en páginas serían referencias o sería webgrafía, ¿cierto? Listo. Julián, María José, ¿alguna pregunta? No, eso usted lo ve en el video y créame que eso lo entiende tranquilamente. Bueno, Julián, por favor me vas a mandar me vas a mandar el correo de María José o le das el número mío a María José, porque necesito mandarles un quiz de identificación de grupos funcionales, para ya saber cómo están identificando los grupos funcionales. Así que Juli, me mandas el correo de ella o ya le das mi número y ella se comunica conmigo y les hago el quiz a los dos de manera individual. ¿Listo? Es un quiz, dígame, bien pueda. Ah, no, sí. Julián no le ha dicho, yo soy muy relajado con esa parte, no me preocupe. No, no, o sea que no, nada de eso. Yo ya le dije a Julián que cuando pueda, ¿cierto? No, sí, allá voy, no, le tumbo a puerta de muchacho. No, mentiras. No, no me portería y luego tú. Eso, no, no se preocupen. De igual forma, Julián, María José, Julián ya me había comentado y yo le dije que no me preocupara que el fin de semana o cuando pudiera.
No, pues yo confío. De igual forma yo tengo aquí un registro y pues yo lo voy llevando, o sea, eso es lo de menos. Pues yo confío en Julián. Confío en Julián, yo confío